Hola y bienvenido a este video, donde con ayuda de la telemetría analizaremos la vuelta más rápida de la prueba de clasificación del Gran Premio de Australia de 2022. Esta vuelta la realizó Charles Leclerc en un tiempo de 1 minuto 17 segundos y 868 milésimas, a bordo del Ferrari F175. Para empezar, podemos ver que la vuelta comienza a más de 300 km por hora y con el DRS abierto, lo que permite incrementar un poco más la velocidad, hasta más de 310 km por hora. La velocidad cae hasta casi los 180 km por hora, para poder pasar por las curvas 1 y 2. Después de pasar por estas curvas, comienza la recta con la segunda zona de DRS. Esto permite incrementar nuevamente la velocidad hasta más de 350 km por hora, pero la velocidad punta en esta zona es ligeramente menor que la primera zona de DRS. A continuación, viene una de las zonas con la desaceleración más grande del circuito, la curva 3, que es una curva cerrada a la derecha y que encadena con las curvas 4 y 5. La curva 5 se puede pasar con el acelerador a fondo, pero se debe de soltar un poco el acelerador en la curva 4 para poder pasar sin problemas. La distancia que hay entre la curva 4 y la curva 6 no permite que el auto alcance la velocidad suficiente para usar la octava marcha, por lo que es preferente alargar un poco el uso de la séptima antes de entrar a la curva 6. En la curva 6 se frena ligeramente y se baja una marcha, para después acelerar a fondo y tomar rápidamente las curvas 7 y 8. La zona entre la curva 8 y 9 es la zona donde se alcanza la mayor velocidad sin ayuda del DRS. Originalmente se tenía planeado incluir una zona de DRS aquí, pero en 2022 se eliminó, aunque se espera que en 2023 sí pueda implementarse esta zona de DRS. A continuación se encuentra una de las zonas más impresionantes de este trazado. Estoy hablando de las curvas 9 y 10. Esta es una zona especial, porque se puede apreciar la enorme velocidad con la que un Fórmula 1 puede tomar las curvas, gracias a su carga aerodinámica. En estas curvas la velocidad es aproximadamente de 250 km por hora. Después de la curva 10 se encuentra la última zona de DRS. Esta zona de DRS es la que permite que aquí haya uno de los más grandes picos de velocidad del circuito. Este pico de velocidad cae abruptamente, ya que a diferencia de otros circuitos como Monza, donde la primer curva es la curva de desaceleración más fuerte, en Albert Park esta zona se encuentra en la curva 11. Aunque como vimos anteriormente, la curva 3 no se queda atrás. En la curva 11 empieza la zona con la velocidad promedio más baja del circuito. Esta zona favorece más a los autos con mayor carga aerodinámica. Entre la curva 11 y 13, la velocidad del auto apenas alcanza los 250 km por hora y solo se llega hasta la sexta marcha. La curva 13 es la única zona del circuito donde la velocidad baja de los 100 km por hora y las revoluciones por minuto del motor pueden bajar hasta casi las 6000. Pero esta zona lenta tiene que terminar y saliendo de la curva 13 la velocidad no hace más que aumentar, entrando así a la zona de aceleración más importante del circuito, donde los autos pasan de 100 a 300 km por hora en poco más de 10 segundos. Al terminar la curva 14, los pilotos pueden abrir de nuevo el DRS para intentar cruzar lo más rápido posible la línea de meta y así terminar el recorrido a este circuito. Y con esto damos por terminado este video. Si te gustaría saber más del circuito de Albert Park, su historia, sus datos técnicos y datos curiosos, te invitamos a ver el video de este circuito en nuestro canal. Y si te gustó el análisis al recorrido, te invitamos a ver nuestros siguientes análisis. ¡Hasta luego!